Hola, este es un nuevo video de electrónica en el cual voy a hablar sobre el transistor PNP y en el lo que es BJP, los símbolos y convenciones de circuitos. Antes de empezar voy a dar una breve introducción sobre lo que son el transistor PNP. Bueno, dice que el transistor PNP son aquellos que funcionan de igual manera que los NPN. Estos también operan en modo activo. En los transistores PNP la corriente es inyectada por medio de los huecos desde el emisor y esto se produce por el voltaje EB, emisor base, el cual es el producto de la polarización directa. Bueno, y lo que son los símbolos y convenciones de circuitos, la estructura física de este tipo de transistores es muy difícil de poder visualizar. Los símbolos del transistor PNP y NPN son muy parecidos, pero en ambos podremos distinguir por la punta de la flecha del emisor. Esta es la distinción, la podemos hacer en dispositivos prácticos no simétricos. Bueno, empecemos con lo que es el transistor PNP. A diferencia del NPN, la corriente es conducida principalmente por huecos inyectados desde el emisor hacia la base como resultado del voltaje EB, es decir, voltaje emisor base, de polarización directa. Como la corriente del emisor aportada por electrones inyectados de la base al emisor se mantiene pequeña por el uso de la base ligeramente contaminada. Entonces, la mayor parte de la corriente del emisor se debe a los huecos. Los electrones inyectados de la base del emisor dan lugar a la primera componente de la corriente de la base, es decir, IB1. Esa es la corriente. Los electrones de la base que desaparecen tendrán que ser sustituidos desde el circuito externo, donde dan lugar a la segunda componente de la corriente, IB2. Las relaciones entre corriente y voltaje del transistor PNP son las mismas del NPN, solo que el voltaje BE es sustituido por voltaje por el voltaje EB. Es decir, tienen el mismo funcionamiento, lo único que cambia es la entrada del voltaje. Ya, una descripción de este tipo de dispositivos es que en un transistor típico tiene una caja de metal o de plástico de aproximadamente 5 o 6 milímetros. Los transistores de alta potencia son más grandes, casi del tamaño de una tapa de botella. El dispositivo tiene 3 cables denominados los denominados conectores, ¿no? Como ya dije anteriormente, son la base, el colector y el emisor. Cada uno de estos tiene una función específica. El transistor tiene, como todo dispositivo, tiene un logotipo en el cual está especificado los datos del fabricante y vienen marcados con letras o puede ser números lo que es el emisor, el colector y base. O sea, los tres cables se puede decir que salen de este dispositivo. Bueno, los materiales que tiene este dispositivo son 3 cintas de silicio especialmente tratadas. Es un elemento que conduce la electricidad cuando se mezcla con trazos de otros elementos. Es decir, el silicio es utilizado en este tipo de dispositivo porque es un material de alta conductividad. Dice que las 2 capas exteriores tienen un tratamiento que les hace preferir las cargas eléctricas positivas y la capa interna prefiere las cargas negativas. Las 3 capas juntas forman un transistor positivo, negativo y positivo, es decir, PNP abreviado. Bueno, la acción que tienen este tipo de dispositivos dice que una pequeña corriente eléctrica que fluye
a los conectores, emisores y a la base del transistor, controla una corriente más grande desde el emisor al colector. Un transistor PNP gira sobre la conexión de su emisor colector si la tensión de la base es menor que en el emisor. Esta acción tipo válvula permite que el transistor controle corrientes grandes y pequeñas y un efecto amplificador en las corrientes más pequeñas. Bueno, los usos de este dispositivo son muy comunes. Por decir un ejemplo, en un radio aumenta la señal relativamente de una pequeña antena, lo que permite sintonizar emisoras a muchos kilómetros de distancia. Y en los amplificadores de potencia funcionan también como un dispositivo para aumentar la tensión, ya que los altavoces requieren grandes cantidades de corriente. Y vuelta en los circuitos de computación, se puede decir que disminuyen la tensión y también funcionan como dispositivos de encendido y apagado electrónico. Bueno, tenemos lo que son los símbolos y convenciones del circuito BJP. La estructura física utilizada para explicar la operación de un transistor resulta muy difícil de visualizar en un circuito donde existen varios transistores. Entonces se crearon los distintos tipos de símbolos para poderlos diferenciar más rápidamente. El símbolo que tiene el transistor PNP es muy parecido al del NPN. La única diferencia es que se puede distinguir en el emisor porque tiene la punta de la flecha al contrario. A continuación mostraremos una imagen donde se podrá apreciar la distinción del transistor NPN y el transistor PNP. Ya, como pudimos observar en la imagen, dice que esta distinción es muy importante porque los BJP prácticos no son dispositivos simétricos. Esto es, intercambiar el emisor y el colector resulta en un valor diferente, conocido como inverso. Bueno, dice que la polaridad del dispositivo transistor NPN o PNP está indicada por la dirección de la punta de la flecha del emisor. Esta flecha apunta en dirección de circulación normal de corriente del emisor, que es también dirección de avance de la unión base-emisor. Un transistor NPN cuya unión entre el emisor y la base está polarizada directamente y opera en un modo activo, mientras que el colector se encuentra a un potencial más alto que la base. La operación en modo activo se mantendrá incluso si el voltaje del colector cae ligeramente por debajo de la base, ya que la unión PN de silicio no es conductora cuando el voltaje y sus terminales es menor a 0,5 voltios, pero no debe permitirse que el voltaje del colector caiga muy por debajo de la base. Si es que se necesita en modo activo, si cae muy por debajo del voltaje de la base, la unión entre el colector y la base se polariza directamente y el transistor entra en un nuevo modo de operación llamado saturación. Bueno, dice que hay dos formas de que un transistor pueda operar. La primera forma es que un transistor puede funcionar como un interruptor. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que va a funcionar al igual que un dispositivo mecánico. Deja pasar o corta la corriente de un dispositivo. La única diferencia es que en el transistor BJP la señal
de control es electrónica y no manual como se lo hace comúnmente. Y la otra forma de operar uno de estos transistores es como una resistencia variable. Al aumentar la resistencia, el valor de la tensión de salida también aumentará de valor. Se puede ajustar su resistencia entre el colector y el emisor, con la diferencia de que la pequeña señal de mando no es mecánica sino electrónica a través de la base.